Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro evento Foros Conexión Biodiversidad Camino a la COP16. Es un evento organizado, por supuesto, por el Foro Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente, el Gobierno de Suecia, el PNUD, Alcaldía de Cali, Noticias Caracol, El Tiempo y WWF. Es importante señalar que este es el quinto evento de 14 programados y queremos agradecerles a ustedes que nos estén acompañando en un tema que representa una oportunidad para hacer un análisis, una reflexión sobre lo que significa el desarrollo humano, su biodiversidad y las implicaciones que esto tiene. Por supuesto, darle las gracias a nuestros invitados, a Mónica Andrade, a Heriberto Tapia y a Jimena Puyana, quienes nos van a acompañar el día de hoy en un evento, en un foro, como lo reitero, de una valía muy importante. Y en esto quiero básicamente destacar algo que el país tiene que revisar, y todos los actores que trabajamos en este tema, así como los tomadores de decisiones, en un documento muy importante que el PNUD el pasado 14 de mayo del 2024 lanzó en Colombia, que es el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia, Territorio entre Fracturas y Oportunidades. Un documento que debe ser consultado, revisado y muy apreciado por todos aquellos que trabajan en este tema tan importante. Y voy a permitirme leer, entre comillas, una parte de este documento que sin lugar a dudas una abrebocas muy importante para poder aterrizar el tema. Abro comillas, dice: la gran riqueza de Colombia está en la diversidad de sus gentes, culturas y de sus extraordinarios ecosistemas biodiversos. Con sus dos mares, Atlántico y Pacífico, el Chocó biogeográfico, sus ríos, afluentes y humedales, sus corredores biológicos como el corredor del Jaguar, la Amazonía, entre muchos otros contrastes que hacen de este país inspiración literaria. Yo quisiera traer a colación este texto porque realmente el concepto de diversidad, desarrollo humano, se integran. Continúa este documento con una parte que sin lugar a dudas creo que le abre el camino a la presentación del doctor Heriberto Tapia, que es el siguiente: los logros y avances económicos, sociales, políticos y ambientales del país a lo largo del siglo XXI coexisten con grandes desigualdades que se heredan y frenan las posibilidades de que poblaciones y vastos territorios resulten incluidos en los beneficios del desarrollo humano, limitando su posibilidad de vivir en una vida digna, plena y en libertad. Este tema realmente para mí significa mucho porque la posibilidad de encontrar la respuesta de cómo incorporar nuestra diversidad, valorarla, respetarla y acompañar esta riqueza con nuestro concepto, nuestro principio de desarrollo, es tal vez una de las llaves más importantes o las apuestas más importantes que debemos tener como colombianos y como habitantes del planeta. Hoy nos acompaña entonces, para dar inicio a nuestra programación, el doctor Heriberto Tapia, quien nos va a acompañar con una presentación, eh, desarrollo humano desde el antropoceno, biodiversidad y desarrollo humano desde el antropoceno, por supuesto, disculpen. El doctor Heriberto Tapia es asesor de investigación y alianzas estratégicas en la Oficina del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del PNUD. Trabajó en la Oficina Ejecutiva del PNUD y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Chile en Santiago, así como la Universidad Diego Portales en Santiago. Heriberto posee un doctorado en Economía de la Universidad de Columbia y así como una maestría en Economía y título de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Su investigación se centra en el desarrollo humano, las desigualdades y la pobreza multidimensional, tanto desde la perspectiva de la medición como de la política. Fue el autor principal del informe especial del PNUD sobre seguridad humana en el año 2022. Sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra al doctor Heriberto, dándole la bienvenida y agradeciéndole realmente su acompañamiento, su participación en esta charla y en este foro. Doctor Heriberto, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, Omar, por esa generosa introducción. Es para mí un gran placer estar con ustedes aquí, también junto con Mónica y Jimena, compartiendo algunas impresiones sobre cómo miramos el desarrollo humano en el contexto del antropoceno. Tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. Espero que ya la puedan ver. Entonces, como les decía, hoy voy a hablar sobre biodiversidad y desarrollo humano en el contexto del antropoceno. Eh, el plan para esta presentación va a ser primero plantear algunos de los desafíos conceptuales y en particular cómo somos capaces de retomar una mirada sistémica de la biodiversidad y el desarrollo humano. Este es un elemento muy central y voy a tratar de explicar cómo no ha sido fácil, de hecho, llegar a este punto, incluso para nuestro propio trabajo. En la segunda parte voy a cubrir algunos de los elementos de acción que se pueden tomar y cómo, basado en este enfoque sistémico, tenemos distintos instrumentos como para poder facilitar el progreso en este contexto sistémico. Y en la tercera parte voy a hablar sobre algunos obstáculos, porque a pesar de que en muchos campos pareciera que sabemos lo que hacer, las cosas no están ocurriendo, los cambios no están pasando y entonces me gustaría hacer una reflexión sobre algunos elementos en esta esfera que son importantes de tener en cuenta. Entonces, lo primero es esta mirada sistémica, cómo logramos retomar un lente que nos permita entender el desarrollo humano como algo inseparable de lo que ocurre en el planeta y en particular con lo que ocurre con todas las formas de vida dentro de nuestro planeta. Eh, entonces, en esto querría hacer referencia al trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, los últimos informes, y cómo esta es una agenda abierta. Comenzamos a trabajar este concepto de una manera muy sistemática en el año 2020, donde publicamos este informe de desarrollo humano y el antropoceno. Luego continuamos en el informe siguiente, donde asociamos también los cambios del antropoceno con altos niveles de incertidumbre y también utilizando en el año 2022 la idea del antropoceno para poder entender qué es lo que ocurre con la seguridad humana. Eh, este año acabamos de publicar el informe de desarrollo humano donde hablamos de cómo salir del estancamiento y esos van a ser algunos temas que voy a cubrir hoy. En parte, el estancamiento para poder responder a los desafíos del antropoceno. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Y esto es importante destacarlo porque esto es una agenda abierta en la que no hemos resuelto problemas, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Para el próximo año vamos a tener un informe sobre digitalización e inteligencia artificial, donde los temas de la interconexión con los desequilibrios planetarios va a estar presente. Y en el año 2026, la idea es hacer un informe de desarrollo humano donde conectemos de una manera más sistemática el concepto de desarrollo humano con la naturaleza. Por lo tanto, esta es una oportunidad también muy valiosa para empezar a hacer conexiones con la comunidad en Colombia. También vamos a tener el COP, de manera que podamos seguir esta conversación en el futuro. Entonces, el punto central acá es que hemos integrado biodiversidad como un elemento central en el desarrollo humano y como parte de los sistemas planetarios. Ahora, esto no siempre ha sido así. Eh, la idea de desarrollo humano es una idea que es un concepto que nace el año 1990 y fue una gran revolución para ir más allá del ingreso y darle relevancia a otros aspectos que son esenciales, que tienen que ver con las personas.
Ahora, este logro, de alguna manera, dejó afuera otras partes de nuestro sistema planetario, en particular lo que pasa con la biodiversidad. Y hubo una gran demanda sobre los años de cómo podemos integrar estos otros aspectos, y hubo respuestas parciales, pero fue eh, sobre todo desde la perspectiva de la sostenibilidad, a veces de mirar las generaciones futuras, es decir, siempre manteniendo el foco en las personas y cómo se podía sacar provecho, en el fondo, en mejorar las condiciones de vida, sin necesariamente entendiendo que lo que ocurre con el planeta, con lo que ocurre con la biodiversidad, es algo que es intrínsecamente importante y que está conectado de un modo indisoluble con el desarrollo de las personas. Y este es el concepto que fue introducido el año 2020 y es el concepto que hemos estado tratando de expandir. Entonces, tomamos también la idea del antropoceno, que es este momento en la humanidad en donde estamos siendo la fuerza dominante y donde tenemos ejemplos, y aquí voy a hablar de algunos de los ejemplos negativos de pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación, las enfermedades zoonóticas, etcétera. Pero también vamos a ver que esto no tiene que ser todo negativo. Podemos también ser una fuerza de cambios positivos en el contexto planetario. Una palabra también de advertencia en términos del uso de los términos. Nosotros usamos la idea del antropoceno, es decir, este momento donde los seres humanos cambian el planeta, de una manera flexible y abierta. Hace pocos meses un grupo de expertos que trabajó desde la perspectiva de la geología rechazó que el antropoceno sea reconocido como una nueva época geológica. Sin embargo, y esto lo resumo muy bien, este artículo de la revista Science, esto no significa que no podamos seguir usando el término del antropoceno, quizás es una buena noticia porque nos permite darle a este término un contenido que es mucho más amplio y también mucho más enriquecido de distintas disciplinas, no solamente la geología. Entonces muchas veces ahora no hablamos del antropoceno como una época geológica, sino más bien como una realidad, un evento, un contexto. Eh, el punto central de lo que de esta conexión es que los equilibrios y desequilibrios que vemos en el planeta están muy ligados a los equilibrios y desequilibrios que también experimentamos en otras sociedades. En particular, tenemos que puede haber círculos viciosos, donde, por ejemplo, aparezcan eh, choques medioambientales que exacerben las desigualdades y por las dinámicas en nuestras sociedades, eso se transforma en todavía mayores presiones planetarias que aumentan los riesgos y aumentan los choques externos y así sucesivamente. Entonces, estamos en esta situación y voy a explicar cómo esto funciona con algunos datos que es tremendamente preocupable. Entonces, parte del desafío, anticipando las conclusiones, cómo transformamos este círculo vicioso en un círculo virtuoso, y en esto es clave el empoderamiento de las personas. Ahora, ¿cómo medir los desequilibrios planetarios? Esto es muy difícil y esto es una agenda abierta donde creo que nos queda la mayor parte por delante. Sin embargo, hemos tratado de avanzar porque nos parece que la medición es importante para definir la política. Entonces, en este informe usamos muchos indicadores, sin embargo, para efectos de dar una idea más clara y concisa, hemos optado por primero definir las presiones planetarias de un modo simplificado, o sea, sabemos que esto no es perfecto, es lejos de perfecto, pero nos da una idea clara y transparente, y el punto básico es que todo sistema requiere energía y uso de materiales, y por lo tanto medimos desde esa perspectiva
las presiones planetarias, el tema de energía, cómo la energía causa presiones planetarias a través de las emisiones de CO2 y en el caso del consumo de materiales lo medimos a través de la huella material, en ambos casos por habitante, hacemos esta medición por cada país. Combinamos estas mediciones y así generamos un índice de presiones planetarias que voy a utilizar en alguna de las siguientes láminas. Y en tercer lugar, lo que hacemos es combinar eh, este índice de presiones planetarias con el índice de desarrollo humano precisamente para capturar esta interconexión. Eh, entonces, esto es lo que tenemos como resultados. En el eje horizontal está el índice de desarrollo humano, el valor más reciente que tenemos para los países, el año 2022, y en el eje vertical tenemos el índice de presiones planetarias. Lo que ven ustedes es que hay un patrón, que es el patrón que que tenemos en este momento, donde a medida que los países alcanzan mayor desarrollo humano, también hay mayores presiones planetarias, y lo que sugiere el uso del índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias, que la dirección en la que tenemos que trabajar es por ir más hacia la derecha, pero también más hacia abajo. Está ese triángulo en esa esquina verde, que es básicamente la ambición, es a donde queremos llegar, que en este momento es un lugar completamente vacío porque ningún país ha sido capaz de demostrar que, que se puede estar ahí. Sin embargo, voy a explicar que este es un camino posible y por el que tenemos que seguir trabajando, pero al menos esto nos da una orientación de cómo guiar nuestros esfuerzos. Ahora, ¿por qué hablo de un círculo vicioso y cuáles son los elementos que en este momento están actuando? Por una parte, tenemos que el origen de las presiones planetarias están asociadas a acción de los seres humanos en distintos países y vemos que hay un patrón. Esto está muy relacionado con el gráfico anterior. Aquí clasificamos los países en distintos niveles de desarrollo humano, bajo, medio, alto y muy alto. Y lo que muestra este gráfico, que es una contraparte de lo que ya mostré, que los países que son más desarrollados desde el punto de vista del IDH también generan mayores presiones planetarias. Eh, la, pero ¿qué pasa luego con el destino? En el gráfico de la izquierda vemos quiénes se benefician, pero quiénes se perjudican. Entonces acá hay muchos indicadores que podríamos utilizar. Aquí tenemos uno en particular para identificar costos, que es el número adicional de días que tienen temperaturas extremas, que se proyectan para para el fin del siglo. Esto es un escenario donde no hay mitigación. Y vemos que los países que van a experimentar el mayor aumento van a ser precisamente los países que son más pobres. Y por el otro lado, de hecho, los países que tienen mayores niveles de desarrollo humano podrían incluso ver una reducción en los días de temperatura extrema. Y esto ciertamente tiene un efecto económico, pero también tiene un efecto sobre vidas humanas. Es decir, estamos en una situación donde hay un descalce entre los costos y los beneficios y es una de las razones por las cuales esto no se soluciona y el círculo vicioso sigue adelante porque aquellos que tienen mayor poder de tomar decisiones no están sufriendo en este momento la mayor parte de los costos. Esto también se transmite y hay relaciones que son importantes en cómo esto afecta a las personas y cómo se generan los ciclos de transmisión. Y este gráfico muestra la relación entre la inseguridad humana y la desigualdad. Tenemos distintos grupos de nivel de amenaza ecológica, baja, medio y alto, y vemos cómo en los países que tienen una alta amenaza ecológica son también países que son más desiguales en las distintas esferas del desarrollo humano, incluyendo en el gráfico del medio la desigualdad
de género. Es decir, estas cosas, estos distintos elementos están intrínsecamente conectados. Y también hay una perspectiva intergeneracional. Los países que tienen en este momento mayores amenazas ecológicas son los países donde habrá más niños para el año 2030, es decir, los efectos proyectados en personas van a ser mucho mayores. Ok, entonces ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos caminar hacia un modelo diferente? Porque ya hemos visto que hasta ahora lo que hemos encontrado es una relación entre más desarrollo humano y mayores presiones planetarias. ¿Cómo nos movemos en la dirección de ese triángulo verde que mostraba antes? Y nosotros hemos acuñado un modelo de desarrollo humano basado en la naturaleza que precisamente nos permite seguir mejorando las condiciones de vida de las personas, pero con menores presiones planetarias y haciendo uso de los beneficios, de la riqueza, como decía Omar, de nuestro sistema planetario, de nuestra naturaleza. Eh, entonces, la idea es pasar de este círculo vicioso que nos da cuenta de conexiones que existen en un sistema, a un círculo virtuoso donde usamos esas mismas conexiones, pero en el otro sentido. Entonces, lo que buscamos acá es apuntalar tres elementos. Por un lado, mayor equidad, por otro lado, mayor innovación. Necesitamos hacer uso del ingenio de las personas para hacer las cosas mejor, ganar eficiencia. Y también el tercer pilar, que es muy central, es el cuidado de la naturaleza. No voy a entrar en cada detalle, pero desde el punto de vista de la equidad es importante el empoderamiento para también usar un enfoque que vaya de abajo hacia arriba y que nos permita también reducir los riesgos en poblaciones que están excesivamente afectadas. Vemos que en muchos casos estos riesgos, este nivel de inseguridad es un elemento central que empuja algunas de las presiones planetarias. También hay temas que tienen que ver con distribución de poder entre grandes intereses. Eso también tiene que ser corregido en muchos aspectos. Desde el lado de la innovación tenemos nuevas formas de producción, el apoyo a la economía verde y también la capacidad de conectar distintas formas de desarrollo. Muchas veces necesitamos infraestructuras que nos permitan llegar a situaciones, a hacer mejorías productivas y mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero la infraestructura no solamente tiene que ser gris, basada en cemento, en formas tradicionales, sino que hay nuevas formas o, o otras formas, no necesariamente nuevas, de infraestructura que son verdes, que son precisamente basadas en la naturaleza. Y desde el punto de vista del cuidado, es esencial proteger la naturaleza. Yo creo que podemos hablar un poquito después a través de alguna de las experiencias en Colombia y en Ecuador, y en particular apoyo a la regeneración de la naturaleza, porque los cambios no van solamente en una dirección. La naturaleza puede ser apoyada a través de la acción de las personas. Ahora, acá algo muy central, y esto es algo que es lo que quisiera que ustedes con lo que se quedaran, ¿no? Que el antropoceno no es algo que solamente habla de fenómenos, de efectos negativos de las personas sobre el planeta, sino que también es posible hacer cambios que sean positivos. Es decir, tenemos opciones. No es que las personas seamos el problema siempre, las personas podemos ser parte de la solución. Entonces, algunos ejemplos eh, para resaltar que las personas somos importantes, es ver cómo
algunos estudios nos indican que eh, las, la defensa de la biodiversidad se logra de una mucha mejor forma en tierras indígenas, incluso mayor, de una mejor, en una mayor medida que en otro tipo de intervenciones que son importantes, que son las áreas protegidas, y ciertamente en forma mucho mayor que en otras áreas. Esto es robusto, es un estudio en 3 países y nuevamente lo importante acá es destacar que hay opciones y dentro de las opciones hay una que tiene que ver precisamente con el uso del conocimiento indígena que entrega resultados que son sobresalientes. Es decir, aquí los mejores resultados no están asociados a dejar esos territorios solos, los resultados están asociados a las personas que saben cómo manejar esos territorios. Algo parecido desde la perspectiva del cambio climático, que es un gran factor detrás de la pérdida de biodiversidad. Esto muestra en algunas de las barras positivos cuáles son las emisiones individuales per cápita de distintos grupos de ingresos. Y bueno, esto a nivel, esto está construido a nivel individual y no es sorprendente, basado en lo que ya hemos visto, que las personas que tienen mayores ingresos a nivel global son las que generan mayores emisiones de carbono. Ahora es interesante si uno va a hacer este mismo cálculo, pero desde la perspectiva de las emisiones netas por cada persona de los pueblos indígenas de la Amazonia, y es una contribución muy negativa, equivalente a la contribución positiva de cada persona en el 1% superior de la distribución del ingreso. Es decir, nuevamente, estas son personas que están contribuyendo de una manera muy importante a los equilibrios planetarios. O sea, parte de la solución está en las personas y en algunas acciones, en algunas aproximaciones, en este caso, pueblos indígenas. Esto también es importante. Sabemos que el calentamiento global no se ha detenido, sigue avanzando. Sin embargo, es también justo hacer notar que ha habido avances. Es decir, este gráfico muestra en forma estilizada la relación que mostraba antes entre índice de desarrollo humano y presiones planetarias. Esa relación se ha mantenido. Sin embargo, en el año 2022, la forma de esta relación se ha aplanado bastante, lo que es una buena noticia, que quiere decir que como sociedad hemos logrado ganancia en eficiencia que nos permite ir bajando o ver que hay una trayectoria para bajar en el futuro las presiones planetarias. Eso no ha ocurrido todavía. Hay que ser claro, es decir, la situación es muy delicada, pero al menos es posible ir descubriendo trayectorias que nos vayan acercando en forma estructural hacia ese triangulito verde en la parte eh, inferior derecha. Bueno, entonces necesitamos ir hacia un enfoque sistémico. Hay buenas ideas sobre las cosas que podemos hacer. Sin embargo, y este es el tema del último informe de desarrollo humano, hay algunos obstáculos adicionales de los que tenemos que hacernos cargos. Los países en este momento están avanzando en forma muy lenta, a pesar de que existe un acuerdo sobre la magnitud de los desafíos. El avance es extremadamente lento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es parte de la agenda de investigación del último año,
¿Cómo podemos pasar de esta especie de parálisis para ser capaces de afrontar desafíos compartidos y también de fomentar una mayor cooperación? Y aquí identificamos tres elementos que son esenciales como parte de la agenda de desarrollo. El primero es la agencia de las personas. Es decir, hay un sentido, y vamos a ver en un minuto, de cierta impotencia de las personas están dispuestas a hacer cambios en su forma de vida, sin embargo, no se sienten empoderadas como para poder llevar esto a cabo. Ahora, un elemento conceptual importante, y esto desde la perspectiva de los objetivos del desarrollo, es que el desarrollo lo podemos conceptualizar desde la perspectiva de las mejoras en bienestar y también en términos de las mejoras de agencia. Es decir, son elementos complementarios pero diferentes. Y en general, las agendas de los países se han focalizado mucho en aumentar los indicadores de bienestar más directo de las personas, lo que es ciertamente muy importante, pero ha habido un cierto descuido en fomentar la agencia de las personas, la capacidad de las personas de tomar decisiones que son importantes para su vida, de hacer compromisos sobre la base de sus propios valores. Esa agencia no ha sido central en la agenda de desarrollo. Eh, y esta agencia es precisamente la que abre la puerta a la mayor cooperación, que va más allá del interés propio, más allá del cálculo de la ganancia personal, y esto se activa en particular cuando hay confianza entre las personas. Ahora, tenemos un problema, porque cerca de la mitad de las personas del mundo nos dicen que ellos sienten que no tienen control sobre sus propias vidas. Y también tenemos un problema cuando vemos la agencia en un nivel más bien colectivo, porque cerca del 70% de las personas en el mundo nos dicen que ellos se sienten con muy poca influencia sobre las decisiones de su gobierno. Y tenemos varios otros indicadores, pero este es un punto muy central y en el último informe ofrecemos una agenda como a través de la reducción de desigualdades, la promoción de la seguridad humana, ciertas normas sociales muy importantes para el tema de género y mejorar los espacios de liberación, podemos ser capaces de aumentar la agencia de las personas. Segundo punto que hace que nuestro último informe, abrir espacio para los bienes públicos globales. Hay ciertos temas que no son, que no se pueden resolver o atacar solamente en la perspectiva de un país individual o una organización o una compañía. Eh, son problemas tan grandes que necesitan un enfoque global, y uno de ellos es el cambio climático. Entonces estamos hablando de bienes públicos planetarios, por ejemplo, que nos permitan atacar reducir las emisiones, pero también reducir algunos de los efectos de los escenarios probables de cambio climático. Esto es un ejemplo de un indicador en particular, y son las muertes adicionales por cada 100.000 personas que se espera por culpa del cambio climático hacia el fin de siglo. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, que hay efectos que siguen patrones en distintas zonas del planeta. Y los países desarrollados, de hecho, van a ver una reducción, se espera una reducción en las muertes producidas por los cambios de temperatura, mientras que en otras partes del mundo, como en los estados árabes, Asia Meridional, África subsahariana, esto va a haber un aumento muy grande de estos niveles de mortalidad, en algunos casos similares, por ejemplo, a la proporción de muertes de cáncer que vemos hoy. Entonces, esto es una desigualdad que se construye sobre las desigualdades ya existentes. Por eso hablamos que esto puede ser además una bomba de desigualdad, porque estos efectos van a ser
creciente en el tiempo. Necesitamos hacernos cargo de estas dinámicas. Pero también hay una dimensión nacional. Veíamos en el gráfico anterior que de hecho para América Latina el efecto general en promedio no era tan grande en comparación a otras regiones. Pero sin embargo, si uno va a ver dentro de las regiones y en particular dentro de países, uno se da cuenta que estos efectos también son muy importantes y se espera que se activen. En este gráfico es el mismo indicador para Colombia y las áreas en anaranjado son las áreas donde se espera un aumento de la mortalidad por causa del cambio de temperatura, y las áreas en azul son áreas donde se espera que haya una reducción en la mortalidad por causa de los cambios en temperatura. Y ahí está también al centro el efecto promedio para Colombia. El efecto promedio para Colombia es muy moderado. Ustedes ven una línea bastante plana. Sin embargo, los efectos en distintas zonas pueden ser muy pronunciados y con signos distintos. Y no es un signo aleatorio. Las zonas que se van a ver más afectadas en general son las zonas más pobres de Colombia. Es decir, hay un problema de desigualdad que es muy probable que sea creciente en el tiempo. Y lo tercero, y este es el último punto que quiero hacer, es cómo podemos contrarrestar la polarización como una forma de ir hacia una mayor cooperación. Algo muy central es que la polarización no se trata de tener diferentes puntos de vista. Eso está bien, que haya distintos puntos de vista a veces opuestos. La polarización que estamos tratando de combatir se trata del antagonismo y las barreras que hay para la acción colectiva. Es decir, queremos promover distintos puntos de vista, en este caso son necesarios, en particular en áreas de cambio climático y biodiversidad donde se ha metido una enorme polarización en los últimos años. Entonces, un punto muy central acá es preocuparse de las condiciones que generan la polarización, y definimos varios en nuestro informe, pero uno muy central es la inseguridad humana percibida, que es algo que activa mucho la polarización de las personas y también la falta de confianza. Eh, un ejemplo también, y esto puede ser dar espacio para nuevas intervenciones, es que a veces hay problemas de información. Los seres humanos tendemos a ser colaboradores, pero ser colaboradores condicionales, es decir, colaboramos si otros quieren colaborar. Entonces, para esto es muy importante saber o tener una estimación de qué es una percepción de qué es lo que otros están dispuestos a hacer. Entonces, este es un ejemplo de cómo hay problemas de percepción que están perjudicando nuestra posibilidad de acción. La gente percibe que solamente el 43% de las personas del mundo estarían dispuestas a hacer compromisos financieros para la acción climática, pero en realidad el 69% de las personas, casi el 70%, estarían dispuestos a hacerlo. Es decir, estamos más de acuerdo de lo que pensamos, y esto también es un punto que tenemos que ser capaces de empujar y hacer conciencia de que existe un acuerdo en movernos hacia la acción por la biodiversidad y en contra del cambio climático. Entonces, en resumen, y voy a cerrar acá, es esencial para nosotros usar un enfoque sistémico. Tenemos que poner a los seres humanos en el centro, pero también la biodiversidad, y también ver que en parte la diversidad cultural está ligada a nuevas formas, algunas mejores, de poder afrontar o estimular la biodiversidad en general. Eh, Queremos movernos hacia un modelo de desarrollo humano basado en la naturaleza, con enfoques integrados que estén con pilares en la equidad, en el cuidado de la naturaleza y la innovación.
Y es esencial un nuevo enfoque que ponga a la agencia de las personas en el centro. Las personas no tienen que ser el problema, las personas pueden ser los conductores hacia mejoría de los equilibrios planetarios, pero para ello debe existir un nivel de empoderamiento que nos ayude a todos a navegar el antropoceno. Algo muy importante es los trabajos que aquí llamo de frontera, que es parte de la agenda que vamos a estar mirando en los próximos años, en tratar de entender mejor cómo podemos hacer intervenciones en el espacio de las percepciones, cómo podemos empujar los bienes públicos globales y también cómo podemos empujar una nueva agenda de indicadores y datos. Voy a detenerme acá, muy feliz de contestar preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Heriberto, por su presentación. Realmente bastante enriquecedora, nos deja unas enormes preocupaciones por los datos, pero también una enorme ilusión de saber que es posible juntarnos y identificar puntos comunes. Esas últimas láminas donde usted señala expresamente donde hay un 69% de la población que potencialmente podría dar lugar a un esfuerzo o una consideración financiera para enfrentar una acción climática en conjunto, pues es bastante significativo. Pero me quedaría desde luego como con una de las conclusiones que usted señala, que es el enfoque sistémico y por supuesto el escenario en donde el desarrollo humano tenga como fundamento la naturaleza y por supuesto lo que tenemos no solamente en Colombia, sino en el mundo en biodiversidad. Vamos a continuar pidiéndole el favor que nos acompañe en este panel que hemos organizado en el PNUD con dos personas muy importantes para enriquecer este debate, dándole la bienvenida a Mónica Andrade y a Jimena Puyana, dos mujeres representativas muy importantes en términos de la gestión de nuestra agenda PNUD tanto en Ecuador como en Colombia y por supuesto en esta parte del mundo. Voy a presentarlas. Ellas van a resolver algunas de las preguntas que hemos decidido para este segundo punto del orden del día. Mónica Andrade es abogada con maestría en gestión y políticas ambientales de la Universidad de Lund de Suecia, con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con diálogo, políticas públicas y gobernanza para el desarrollo sostenible. Mónica ha brindado asesoramiento político y asistencia técnica en cambio climático, biodiversidad, entre otros. Ha gestionado programas y coordinado proyectos a nivel regional. Fue coordinadora para América Latina y el Caribe de la Alianza Clima y Desarrollo y Energía del Programa de Naciones Unidas para el Ecuador. También, pues, Jimena Puyana, que en Colombia todos la conocemos pues yo me atrevería a decirle que todos apreciamos enormemente hace unos años a Jimena por todo su esfuerzo. Es ecóloga de la Universidad Javeriana con máster en desarrollo rural de la misma universidad y maestría en evaluaciones ambientales de Oxford Brookes, con más de 20 años de experiencia profesional en coordinación, desarrollo e implementación de programas y estrategias de desarrollo sostenible en el sector público nacional e internacional. Lleva cerca de 14 años liderando el área ambiental del PNUD en Colombia, asesorando estrategias ambientales en otros países y programas regionales. Cuando uno ve las hojas de vida y el tiempo que también lleva Jimena, uno se siente parte de la historia, también llevar tantos años en este tema acompañando ese proceso. Entonces, como la charla inspiradora del doctor Heriberto, pues nos deja unas preguntas que creo que son muy importantes y que queremos que toda nuestra audiencia conozca cuáles son sus impresiones respecto a este tema. Yo les preguntaría a las dos muy rápidamente. En principio, cada una va a tener el tiempo suficiente pues para contestarnos dándole la palabra en primer lugar a Mónica y la misma pregunta para Jimena, que nos ayudan a responder cuáles son los retos frente a las discrepancias o divergencias o diferencias entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Obviamente desde la perspectiva del desarrollo humano, tema que nos plantea Heriberto de una forma muy importante. Entonces, yo le pedí el favor a Mónica que nos diera sus primeras impresiones, lo mismo a Jimena y por supuesto el doctor Heriberto se puede sentir en la libertad de participar, eso sí,
como estamos en un panel de mujeres, levantando la mano para poder intervenir de alguna manera. Entonces, dándole el uso de la palabra a Mónica con la primera impresión de esta pregunta que hacemos. Mónica. Gracias, Omar. Buen día con todas y todos. Buen día, Heriberto. Qué gusto, Jimena, estar compartiendo este panel con ustedes. Sí, yo voy a comentar desde la perspectiva de Ecuador y me gustaría resaltar, ¿no es cierto?, lo que ya ha mencionado Heriberto en su excelente presentación, que estamos en una etapa donde hemos desestabilizado los sistemas que necesitamos para nuestra propia subsistencia. Y esto lo hemos hecho a una velocidad y a una escala que no tiene precedentes, ¿no? Y ya está claro que no podemos hablar de desarrollo humano en este contexto, pues el desarrollo de las personas depende directamente del bienestar de la naturaleza y de los ecosistemas. Y entonces, un poco yendo a la pregunta, Omar, creo que justamente el reto es lograr un enfoque integral y multidimensional para el desarrollo que considere no solo el crecimiento económico, sino también la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar general de la población. O sea, aquí el reto mayor es cómo logramos balancear estos desequilibrios ambientales y sociales que hemos causado nosotros, los seres humanos, y que se alimentan mutuamente, ¿no? Entonces, en este marco me refiero al contexto de Ecuador, donde se evidencian estos desequilibrios ambientales y sociales de los que hemos venido conversando con la charla de Heriberto. Y para eso quisiera dar un poco el contexto, ¿no? Ecuador es un país mega biodiverso, al igual que Colombia, que Jimena luego va también a brindar sus impresiones. Ecuador es el país con el mayor número de especies por kilómetro cuadrado en el mundo. Así que podemos imaginar su riqueza biodiversa, ¿no es cierto?, de biodiversidad. Tiene 4 regiones del país: la costa, la sierra, la Amazonía y además las Islas Galápagos, lo cual le pone al país en una situación privilegiada en términos de diversidad biológica, ecológica y cultural, que estos son puntos fundamentales también para alcanzar este deseado desarrollo sostenible, como lo mencionaba Heriberto. Pero también su geografía variada y su ubicación geográfica le hacen particularmente vulnerable a varios impactos y a varios factores tales como el cambio climático. Y el cambio climático ya ha generado varios impactos tangibles afectando la pérdida de la biodiversidad, pero también las pérdidas humanas y económicas. Y es allí en donde empiezan los retos, ¿no? ¿Cómo logramos alcanzar un desarrollo humano sostenible en un país donde hay muchos desequilibrios ambientales? Y me voy a permitir dar algunos ejemplos. En los últimos 10 días, seguramente lo habrán visto en las noticias, se han reportado 12 incendios en al menos 9 provincias de las 24 provincias del país, y hasta el día de ayer se había consumido más de 4.800 hectáreas, ¿no? Están en una emergencia impresionante en Ecuador en este momento. Es una cosa absurda lo que está pasando, Es, lamentablemente. lo que está pasando es muy lamentable. Desde el 23 de agosto existe un incendio en una zona al sur del país denominada Quilanga, que no ha podido ser controlado, ni siquiera con la ayuda de países vecinos ahora como Colombia y Perú. De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, más de 20.000 animales muertos dejan hasta el momento los 1.994 incendios forestales ocurridos en casi todas las provincias del país en lo que va del año, ¿no? O sea, desde enero del 2024. Y esto ha ocasionado la pérdida de más de 18.300 hectáreas de cobertura vegetal. Entonces, ahí tenemos un desafío ambiental. Por otro lado, las inundaciones también son un evento natural muy recurrente en el Ecuador. Las inundaciones abarcan el 53% de afectación frente a otras amenazas. Y voy a mencionar una situación que también ha afectado gravemente al país en este último año, que es la fuerte sequía, que ha afectado los caudales que abastecen las hidroeléctricas, generando una grave crisis energética. Los racionamientos eléctricos que se vivieron en el país a fines del 2023 y hasta mayo del 2024 le representaron al país una pérdida de 1.750 millones de dólares, lo que es cercano a 1.5 puntos del PIB del Ecuador. Esto en menos de 12 meses, ¿no es cierto? Y bueno, a pesar de la riqueza en biodiversidad, también en el Ecuador existen altos niveles de pérdida de biodiversidad,
que están causados por varios factores, ¿no? Ya mencionamos el tema de los incendios, la deforestación, la explotación de los recursos naturales, entre otros. Entonces, en contexto de país, desequilibrios ambientales. Ahora, yendo a la parte social, ¿no? Para ver cómo se pueden engranar, digamos, estos dos ejes que mencionaba Heriberto, el social con el ambiental, también me quiero permitir dar un poco del contexto del país. La población del Ecuador es de 16.9 millones. Es un país pluricultural y multiétnico. Habitan 14 nacionalidades indígenas que representan el 7.7% de la población total del país, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, uno de cada 4 ecuatorianos vive por debajo del umbral de la pobreza, con un ingreso mensual menor de $87, y al menos uno de cada 10 ecuatorianos subsiste con menos de $49 al mes, y eso ya le sitúa en el umbral de pobreza extrema. Y si es que hacemos un análisis territorial en términos de pobreza extrema, 6 provincias presentan un porcentaje de pobreza extrema mayor al 25%. Y de estas 6 provincias, 5 están en la Amazonía y una, Esmeraldas, está en la costa. Ojo que estas son unas de las zonas con mayor riqueza natural y de biodiversidad del país, ¿no? Entonces aquí ya vemos esta incoherencia, digamos, de un país rico en biodiversidad, rico en su riqueza natural, pero con muchos desafíos sociales. Por otra parte, se ubican 12 provincias donde al menos el 50% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Y de esas 12 provincias, 6 provincias, que son las 6 amazónicas, tienen un promedio más o menos de 7 de cada 10 personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional, ¿no? A eso se suman otras provincias en la sierra, como Chimborazo, Cotopaxi, Loja, y en la costa, donde alrededor de 6 de cada 10 personas viven en pobreza multidimensional. Y aquí quisiera mencionar que en las provincias de la Amazonía, el 61% de la población es indígena. En Esmeraldas el 39% es afroecuatoriana, en Manabí el 32% es montubia, y en Chimborazo y Cotopaxi el 30% es población indígena. Estas son las provincias donde hemos dicho que hay mayores niveles de pobreza. Entonces, esto evidencia la interrelación entre las brechas territoriales, la desigualdad y la pobreza, que no permiten, ¿no es cierto?, que el país avance hacia un modelo de desarrollo humano sostenible. Y bueno, si luego hacemos otros análisis pensando en otros grupos vulnerables, digamos que la situación es más compleja. No hay el tiempo para todo eso, ¿no? No, pero agradecemos tus primeras impresiones. Realmente los retos son enormes y más con las dificultades por las que están pasando. Y tengo que de alguna manera hacer una mención de las inmensas dificultades que atraviesan países que como los nuestros han tenido dificultades como emergencias como el fenómeno de la niña 2020, 2010, 2011, por allá en Colombia, nos arrojó unas pérdidas, de acuerdo a la CEPAL, de casi 11.6 billones de pesos, lo que nos trajo ese fenómeno en emergencias, en inundaciones, en deslizamientos, y demostró claramente que el país, para ese entonces, 2009, 2010, 2011, no estaba preparado para enfrentar unas consideraciones de cambio como las que se presentaron en su momento, y demostró que no estábamos preparados. Entonces, yo creo que ahí poco a poco vamos sumando retos que, desde luego, a partir de estas emergencias y de estas dificultades, suponen también de estas crisis tratar de proponer salidas que sin lugar a dudas puede de alguna forma el país discutir, y seguramente lo iremos a tener en cuenta más adelante. Pero te agradezco la primera impresión. Le voy a dar el uso de la palabra a Jimena para que nos cuente perspectiva, cuáles son estos retos desde el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, como bien Mónica nos acaba de señalar, para el Ecuador. Muchas gracias. Espero que me estén oyendo bien. Tuve una movida del audio por un minuto. Bueno, yo quisiera referirme a algunos puntos sobre cómo superar entonces esa dicotomía entre desarrollo y conservación. Yo creo que el primero, el más básico, es efectivamente reconocer que existe. Y lo digo porque como ambientalistas, y lo escucho también en los discursos políticos, y lo escucho también incluso en intervenciones técnicas,
tratamos de decir que no existen. Y yo creo que en el fondo está la razón de que esto es reconocer pues que hay aquí una lucha entre lo que diríamos nosotros popularmente burro amarrado contra tigre, sin decir a quién le corresponde cada uno de estos roles. Sin embargo, la evidencia hoy es muy clara y Heriberto nos mostraba la evidencia a nivel global de cómo esta dicotomía entre desarrollo y conservación nos tiene en un punto de un evento, ya no era sino un evento como el Antropoceno. Nosotros a nivel nacional hicimos nuestro informe de desarrollo humano, Omar lo explicó al comienzo. Colombia, territorios entre fracturas y oportunidades, y ahí concluimos en tres tipologías de territorios que tenemos hoy. Unos que tienen alta integridad ecológica medida por el porcentaje de ecosistemas naturales versus transformados, pero con muy bajos niveles de desarrollo humano. Ahí encontramos territorios muy importantes como la Amazonía, los territorios orinocenses y los del Pacífico colombiano. Otros con robusto o moderado, sí, moderado o medio índice de desarrollo humano, pero media o baja integridad ecológica, en lugares tan importantes como son los páramos, los ecosistemas de montaña, nuestras cordilleras, que proveen y son tan claves para el recurso hídrico y la seguridad hídrica de nuestro país. Y lo último, territorios con bajos desarrollos humanos y una baja integridad ecológica, y ahí estamos hablando de áreas, por ejemplo, como los ecosistemas secos, las zonas, algunos de los municipios o de los departamentos de la zona Caribe, que tienen esa condición muy, muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo superar esa dicotomía? Lo primero es reconocer que existe para empezar a pensar en esas soluciones. El segundo punto, diría yo, es realmente que la paz se haga con la naturaleza y no contra ella. Y esto lo digo porque territorios que fueron, ya lo sabemos, ocultos por tanto tiempo de guerra, son los territorios más biodiversos de Colombia y hoy están experimentando los niveles de degradación y de deforestación más rápidos y más acelerados y más altos. Sin embargo, cuando vemos sus indicadores de desarrollo humano bajos, sí, bajos y que entonces no podríamos decir que esta transformación está conduciendo a que esos territorios logren mejorar en su desarrollo humano. Lo tercero, yo diría que te perdimos, Jimena, no sé si eres tú o en este caso es mi conexión. Vamos a darle tiempo de pronto que Jimena, ya, dale ya, Jimena, volví, te perdimos, ¿sí? sí, sí, dale, dale, dale. Volví, bueno. Bueno, vamos, no sé si Jimena ya volvió, pero si no, le vamos a dar alcance, por supuesto, a que le damos un espacio para que ella ingrese nuevamente y trate de redondear su idea. Pero voy a aprovechar la oportunidad que está el doctor Heriberto aquí también para hacerle una pequeña pregunta para alimentar un poco más la discusión. Cuando usted plantea temas tan importantes como el de abordar bienes públicos globales, y por supuesto asociados a temas de cambio climático como una agenda en principio común y un análisis común, así como esas dimensiones nacionales que usted hizo para esta presentación. Me gustaría preguntarle en el marco de esta pregunta, esto que dice Mónica con las dificultades por las que está atravesando Ecuador, con esas dificultades climáticas tan complejas,
productos de fenómenos de variabilidad climática bastante fuertes en este momento en Ecuador. Y junto con ecosistemas compartidos como el que tenemos con la Amazonía entre Ecuador y Colombia, harían básicamente de esto un bien público casi que global, que es la Amazonía para todos los efectos. Digo yo, tratando de hacer mención, cómo discutir estos ecosistemas, cómo lograr establecer una comunicación en donde todos los países, por ejemplo, amazónicos, tratáramos de convertir esta discusión de la diversidad y el desarrollo humano de este territorio sin dejar a nadie atrás con las consideraciones que esto tiene en términos de desarrollo humano en sí mismo y la conservación de la biodiversidad. ¿Usted cree que por ahí podemos explorar el camino? Sí, Omar, yo creo que es un tema donde se requiere, como tú lo indicas, por una parte una perspectiva regional, porque hay elementos comunes a través de distintos países de la región, y luego que se pueda negociar esta perspectiva regional con los intereses globales. Yo creo que ahí es parte del proceso, porque por una parte hay también ciertos objetivos globales que pueden ser reduccionistas, ¿no? Que traten de preservar ciertos equilibrios globales que son importantes, pero si esto no se hace con la participación activa, con la agencia de las personas que habitan el territorio y de los países donde está la Amazonía, entonces estas ganancias no van a ser lo suficientemente integrales. O sea, nuevamente, el punto de fondo es no solamente tratar de obtener, lograr ciertos objetivos individuales aquí o allá, sino realmente generar un sistema que nos permita conseguir logros sostenibles en todas las dimensiones. Y para nosotros, la idea de bienes públicos globales nos da esa flexibilidad, porque nos permite a veces ver desde una perspectiva conceptual que a veces el bien público global requiere características distintas en diferentes contextos. Por ejemplo, a veces lo esencial para el bien público global es apoyar lo que se llama en inglés el weakest link, la parte que es más débil en el sistema. Entonces necesitamos una transferencia de recursos para que todo pueda funcionar. O a veces se trata sencillamente de que todos los países en una determinada área puedan contribuir de una manera pareja. Entonces, el enfoque de bienes públicos global es muy flexible y nos puede dar una forma de articular intereses diferentes desde el territorio y también desde la perspectiva global. Muchas gracias. Le damos otra vez la palabra a Jimena, que tuvo un problema pequeño, pero Jimena, puedes continuar, por favor. Gracias, qué pena. Sí, la tecnología que le juega malas pasadas a uno. Bueno, lo tercero mencionaba yo es, en términos de retos, es ver cómo podemos mantener estas economías resilientes, bajas en emisiones de carbono. Ya está documentado, también Heriberto nos mostraba cómo los países más desarrollados realmente son los países que mayores emisiones totales tienen, ¿no? Y creo que Colombia y los países de nuestra región están en el momento justo de poder definir sus sendas de desarrollo. ¿Cómo queremos esas economías? ¿Queremos avanzar en economías que crezcan en emisiones de carbono? ¿Queremos movernos hacia modelos de desarrollo sostenible? Ya sabemos que la pérdida de biodiversidad lo que hace es incrementar la pobreza, incrementar los desequilibrios ambientales, los desequilibrios planetarios y la pérdida de valores tan importantes y tan necesarios como la fertilidad de nuestros suelos, como el acceso al agua, lo cual termina empobreciendo más a nuestras regiones y a las zonas más vulnerables, ¿no? Y no solamente a las más vulnerables, ciudades tan importantes, grandes hoy que parecieran fuertes como Bogotá, Río, Lima, etcétera, presentan ya hoy los impactos de estos desequilibrios. Las dos últimas cosas que yo quisiera decir es la importancia también de revalorizar otros ecosistemas, aparte de los amazónicos, que son fundamentales. Yo sé, la Amazonía es nuestro gran pilar climático, sin embargo,
ecosistemas como las zonas secas, los bosques secos, que han sido también ampliamente documentados en términos de sus valores sociales y ambientales, o los páramos de nuestros países, países andinos que pues son ecosistemas tan únicos de nuestras regiones, requieren también una mirada muy cuidadosa, ¿no? Y finalmente pues tendríamos que, como lo mencionaba Heriberto, avanzar en esta inclusión cada vez más robusta de la variable ambiental dentro de nuestros análisis sobre desarrollo humano. Yo creo que este trabajo que se hizo con el Antropoceno en nuestro informe global de desarrollo humano desató un montón de análisis, investigaciones cada vez más detalladas que debemos nosotros seguir aportando, contribuyendo y ampliando. Eso, muchas gracias. Cambio. Bueno, gracias, Jimé. Vamos a tratar de entonces resolver la siguiente pregunta, que me parece que ya vimos los retos, o sea, todo lo que termina siendo como las situaciones, los diagnósticos, las oportunidades que se tienen allí, más que las oportunidades, los retos que tienen cada una de las regiones, los problemas que hoy, por ejemplo, acogen o agobian al Ecuador, las dificultades por las que están atravesando. Lo que planteaba Jimena, lo mismo desde el punto de vista no solo amazónico, sino los retos que se tienen en las zonas secas del país, por ejemplo, los bosques secos tropicales de la región Caribe, las mismas dificultades que tenemos en muchos de nuestros ecosistemas de páramo. Ahí hay un enorme reto. Ahora, revisemos un poco en el marco de cuáles entonces pueden ser las oportunidades en temas de uso de biodiversidad, gestión de cambio climático y pues, por supuesto, cómo movilizar los objetivos de desarrollo humano en esta agenda tan compleja y tan profunda que tenemos, que nos muestra una realidad como la que tenemos actualmente en nuestros países. Para esa primera respuesta le voy a dar el uso de la palabra a Jimena, que está aquí conectada de una vez, y luego le damos el uso de la palabra a Mónica para cambiar un poco esta dinámica. Entonces, Jimena, en el marco Gracias. de los retos, ahora cuéntanos lo que tú crees de oportunidades que podemos tener en esta agenda que nos muestra estas preguntas. Sí, yo voy a hablar de algunas que creo que pueden eventualmente ser compartidas para más de un país, pero otras muy particulares para Colombia también. Estamos nosotros en medio de esta discusión nacional sobre la misión de descentralización, ¿no? Que es ver cómo se hace un poco más equitativo también el modelo y la carga política entre las diferentes regiones. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande de ver cómo se hace también para incluir desde el punto de vista político y normativo una redistribución de las cargas, de los costos de la adaptación y la conservación de la biodiversidad para aquellos departamentos o regiones, desde aquellos departamentos o regiones que tienen menor integridad ecológica, mejores o más robustos índices de desarrollo humano y posiblemente más fortaleza administrativa y capacidades institucionales hacia aquellos territorios que son realmente fundamentales en nuestro país para la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, pero que por lo tanto tienen una alta integridad ecosistema, pero sus índices y sus indicadores de desarrollo humano son más bien bajos. Esa es una cosa que creo que es un momento muy importante de nuestro país para la discusión. Lo segundo, pues por supuesto, una conversación colectiva, una reflexión colectiva que necesitamos hacer sobre esto que nos mencionaba Heriberto, de la capacidad de agencia de las personas para el desescalamiento de la conflictividad socioambiental. Porque entre más se polaricen los escenarios, entre más se tensionen los escenarios, y entre menos reconozcamos la capacidad de agencia de las diferentes personas con sus propias estrategias y oportunidades, pues vamos a estar en una situación de mayor conflictividad socioambiental y de mayor tensión planetaria. Lo otro es, y en este sentido yo diría, poder reconocer que la naturaleza, si bien ha sido escenario del conflicto, también es un escenario de la reconciliación y es un punto de encuentro entre las personas y los diferentes, entre las personas inicialmente y pues obviamente las personas con su entorno, ¿no? Se desarrolla mucho el discurso de la naturaleza como el escenario de la guerra, que lo fue. Pero también la naturaleza tiene unas oportunidades inmensas en nuestros países de ser el escenario de la reconciliación y del encuentro, entonces, y demostrar otras alternativas que nos permitan fortalecer la capacidad de agencia y mostrar otras formas de
de desarrollo sostenible. Y finalmente, yo diría, pues, fortalecer los mecanismos, ¿no?, propios de gobernanza que existen, los 3 pilares que ya conocemos, que han sido muy efectivos en la conservación y la protección de la biodiversidad, las áreas, la gobernanza indígena, la gobernanza afro, pero también las áreas protegidas del sistema de áreas protegidas y también las otras estrategias de conservación comunitarias y de la sociedad civil que se han vuelto también pilares de la protección ambiental muy importantes. Cambio. Bueno, gracias. Mónica, tienes el uso de la palabra. Gracias, Omar. Sí, mira, yo en términos de oportunidades quisiera empezar resaltando un mensaje que dio Jimena hace un momento, que es la importancia de comprender los vínculos que existen entre la naturaleza y la economía. Ese es el primer paso para la transición hacia una economía que beneficie a la naturaleza y a las personas. Y además de esta comprensión puede visibilizar los riesgos potenciales que tiene la economía y en consecuencia el bienestar, ¿no es cierto? Para poder tomar decisiones que integren todos estos factores. O sea, mira, el 34% del PIB del Ecuador depende en gran medida de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que ésta proporciona. Las actividades productivas como la agricultura, la pesca, la caza, que son, digamos, las actividades más importantes, ¿no es cierto?, del país, dependen directamente de la naturaleza y de la calidad de los servicios ecosistémicos. Y entonces es necesario comprender esa relación directa. De allí, tomando en cuenta la biodiversidad que caracteriza al Ecuador, considero que esta es justamente la oportunidad para la reconversión productiva hacia procesos de economía circular, ¿no es cierto?, hacia la promoción de una bioeconomía, hacia avanzar hacia prácticas de desarrollo que sean más sostenibles en el sector agrícola, ¿no es cierto? Eh, y también cómo nos enfocamos en la movilización de recursos financieros, de asistencia técnica y tecnologías mediante mecanismos verdes. Y esto involucrando tanto al sector público como privado. Entonces, considero que ahí existe otra oportunidad y me parece que es súper importante integrar las políticas de biodiversidad y de cambio climático en las estrategias de desarrollo humano para poder tener una planificación más holística y que sea también más coherente, ¿no es cierto?, con el beneficio al ambiente y a las personas. Y para ello se necesitan políticas intersectoriales. Yo encuentro que el contexto actual nos da una buena oportunidad en el marco del marco global de biodiversidad Montreal, que fue aprobado por los países signatarios del Convenio de Diversidad Biológica en el 2023, donde se establece ya un compromiso y un mandato de centrar a la biodiversidad en la toma de decisiones políticas, económicas y de desarrollo de un país. Seguramente el camino no será fácil, pero ahí existe, ¿no es cierto?, ya digamos, un llamamiento a integrar la biodiversidad en la toma de decisiones de desarrollo que tienen los países. De allí en términos, pensando un poquito en Ecuador, me gustaría mencionar algunos ejemplos de acciones, ¿no es cierto?, que pueden conducir hasta ese camino de desarrollo humano sostenible, donde la biodiversidad es un factor importante. El Ecuador ha venido trabajando mucho tiempo en temas de producción sostenible y libre de deforestación, por ejemplo, ¿no? Esto le permite, además de conservar el bosque, brindar alternativas de medios de vida sostenible a las poblaciones que dependen de esa agricultura y que dependen además del bosque para su bienestar. Y creo que estas son prácticas que se pueden ir replicando además en otros países de la región y que en el mismo Ecuador se pueden ir escalando, ¿no? Y quisiera hacer un comentario en temas económicos, porque me parece que a veces la discusión no llega realmente a tocar el tema económico cuando hablamos de biodiversidad, ¿no? A mí me gustaría mencionar el rol que tiene el tema fiscal y hacer un análisis de los subsidios perjudiciales o potencialmente perjudiciales para la biodiversidad. Y este es justamente uno de los compromisos que tienen los países en el marco del nuevo marco global de biodiversidad, hacer este análisis y luego poder rediseñar esos incentivos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la biodiversidad. Y te voy a dar un dato en Ecuador. Al 2021, los subsidios perjudiciales o potencialmente perjudiciales para la biodiversidad alcanzaron más de 994 millones de dólares por año.
Eso es más del 0,94% del PIB. Entonces, creo que en esta concepción integral del desarrollo, el tema económico tiene que ser un eje central también con esta perspectiva, ¿no? Con esta perspectiva de análisis de cómo los incentivos están afectando a la biodiversidad o no, cómo rediseñamos incentivos que puedan beneficiar a la biodiversidad y a los ecosistemas. Y también creo que existe una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para diseñar mecanismos de financiamiento que sean sostenibles y que sean amigables con el ambiente. Y aquí mencionar que el año anterior el Ecuador anunció el mayor canje de deuda por conservación de la naturaleza, el cual le genera un ahorro, ¿no es cierto?, por un lado al país de 1,5 millones de dólares, pero además le genera la posibilidad de invertir en la protección de uno de nuestros ecosistemas más importantes como las Islas Galápagos. Esto por dar algunos ejemplos. Creo que sí existen oportunidades, si bien los retos son grandes, las oportunidades también están allí y hay que asumirlas con mucha responsabilidad. Es responsabilidad de todos, de la política pública también, pero de cada persona como individuo también tener un rol en este camino. Entonces, allí mis insumos. Gracias, Omar. Bueno, muchas gracias. Yo voy a pedirle al doctor Heriberto simplemente una pregunta chiquitica para que él esté. Hace unos días conversando con un economista colombiano que es Juan Camilo Cárdenas, del Centro de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, conversábamos sobre la necesidad y la inmensa necesidad de empezar a revisar cómo se calcula el PIB a nivel de los países y creemos, y sobre todo por la tesis que él esbozaba, era que era necesario que empezara a revisar cómo se calcula el PIB a nivel de país e incorporar aún todavía variables ambientales que realmente logren dar una razón realmente seria de qué es lo que está pasando en los territorios, como lo que dice Jimena y Mónica en este momento. O sea, cómo lograr que realmente los economistas revisen integralmente la forma de calcular estas variables que permitan mandar las señales correctas en términos de sostenibilidad de los territorios y que realmente esto represente un valor a estimar y calificar. Y lo digo porque básicamente hay estudios también como en Colombia, y Jimena lo conoce y Mónica, de incentivos complejos frente al avance de unas actividades que ponen en riesgo territorios tan importantes como la Amazonía y otras regiones del país como la costa en sí mismo, con actividades productivas que están alimentadas con créditos públicos, con recursos públicos que de alguna manera pues tienen que empezar a ser revisados, focalizados en términos de estímulos positivos a la conservación, por ejemplo, y ahí es donde de alguna manera podemos cerrar un poco el círculo de cómo estas agendas que hoy se empiezan a cerrar entre agricultura de ambiente en los países o megadiversos como nuestros, cierren filas y empiecen a trabajar de manera mucho más armónica. En Colombia hasta ahora se está empezando a dar esa posibilidad. No sé, doctor Heriberto, ¿usted qué opina de este tema del cálculo y la estimación del PIB casi histórica en nuestros países? Muchas gracias, Omar. Bueno, es un tema central. Las estadísticas importan, dan las señales a quienes hacen política. Y la buena noticia es que este año, en septiembre, esperamos que en el marco de la Cumbre del Futuro, que se hace dentro de pocos días, el secretario general invite a una comisión de alto nivel de expertos precisamente en una agenda que él llama Más allá del PIB. Algo interesante es que el PIB y las cuentas nacionales están estructuradas sobre la base de reglas que son acordadas por los países en el marco de Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas también tiene la posibilidad de cambiar cosas que necesitan ser actualizadas a las necesidades del mundo, del planeta en este siglo y el siguiente. Por lo tanto, toda esta discusión creo que va a ser muy importante para el trabajo de esta comisión y lo que se busca es, por una parte, revisar el PIB, lo que ahora llamamos el PIB, y hay muchos ajustes que se pueden hacer, pero al mismo tiempo existe cierto acuerdo que el PIB tiene un rol, pero es importante también agregar otras variables que nos permitan complementar el papel de las estadísticas para la toma de decisiones. Y en ese sentido creo que también va a haber espacio para tomar temas de
en las intersecciones que, por ejemplo, Jimena nos detallaba, que, digamos, qué pasa con conflictos, con problemas de seguridad y también muchos temas que tienen que ver con las condiciones de biodiversidad y de medio ambiente en distintas partes de los países. Entonces, no sabemos qué es lo que va a resultar de esto, pero algunos ya lo llaman un momento constitucional, en el sentido que tenemos esta oportunidad que no se presenta todos los días o todas las décadas de revisar nuestro sistema de estadística. Nuestro sistema de estadística de cuentas nacionales se estructuró varias décadas atrás. Entonces ahora se abre esa puerta. Entonces también es una invitación para que las personas de los distintos países, los expertos, pongan atención y se articulen para que enriquezcan el trabajo de los comisionados que van a estar presentando un set de propuestas. Bueno, muchas gracias porque es una muy buena noticia y esperemos que tengamos con eso. Ahora, voy a tratar de la última pregunta y pedirles el favor de que sean muy precisos en este tema y la pregunta es para los tres, para que de alguna forma la puedan contestar muy sucinta. Tenemos muy pocos minutos para terminar este foro. Entonces, voy a empezar por preguntarle a Mónica cuál cree que son los principales avances y la incidencia que han tenido los reportes de desarrollo humano globales en la toma de decisiones, por ejemplo en Ecuador y en este caso como Jimena, el que lanzaron el 14 de mayo en el Perú, en Colombia, y particularmente la mirada global que tiene el doctor Heriberto Tapia, que nos pueda de alguna forma dar una retroalimentación. Entonces, Mónica, por favor, adelante. Gracias, Omar. Mira, de manera muy corta, me gustaría mencionar que Ecuador solamente ha tenido un informe de desarrollo humano en el año 2001. Así que tengo un poco de celos de Colombia, de Omar y Jimena, que han estado comentando el lanzamiento de su informe. Es momento de que Ecuador tenga, ¿no es cierto?, un nuevo informe, pero de todas maneras, el índice, ¿no es cierto?, de desarrollo humano, pues como parte del informe global, creo que de alguna manera sí eh, eh, influencia en la toma de decisiones. Yo te diría que el tema de desarrollo sostenible es parte del plan de desarrollo de cada gobierno. Existen muchas políticas, normativas, regulaciones, planes del país hacia la descarbonización de la economía, hacia la transición ecológica, hacia modelos más verdes, hacia la bioeconomía. Y creo que de alguna manera estos informes y estos estudios pues influencian esa toma de decisiones. Me gustaría que Ecuador tenga un informe actualizado, ojalá que así sea pronto, pero creo que esa información, ¿no es cierto?, que se genera a nivel global, influencia la toma de decisiones a nivel de país también. Eh, Creo que por ahí. Gracias, Omar. Gracias, Mónica. Jimena. A ver, yo diría, pues evidentemente en nuestro caso ha influenciado mucho la producción del informe del Antropoceno para orientar algunos de los capítulos de lo que fue nuestro nuevo informe de desarrollo humano y que tiene en el centro esa conexión, ¿no?, entre naturaleza, sociedad y clima y el enfoque sistémico del desarrollo. Entonces eso por un lado. Pero por otro lado, ya viendo el contexto del país y más allá del informe de desarrollo humano, sí veo yo digamos, un cambio en cómo desde la política pública se está asumiendo la importancia de la sostenibilidad ambiental, de la adaptación al cambio climático en las decisiones que se están tomando. Retos todavía hay muchísimos, ¿no?, en la implementación, pero yo creo que estamos en un momento coyuntural de una nueva oportunidad y la COP16 sin duda nos pondrá a conversar mucho sobre esto. Cambio. Gracias. Doctor Heriberto, su impresión de esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, los informes nosotros lo vemos como una forma de presentar una nueva perspectiva que sea útil para las personas hacia el futuro. Y en ese sentido, creo que muchos informes han logrado precisamente cambiar la perspectiva. Ciertamente, los primeros informes que nos llevaron a dejar la idea de que el desarrollo era solamente la economía. Y eso es una gran victoria, porque yo creo que ahora, aunque la economía es importante,
existe consenso de que el desarrollo no es solamente la economía. Entonces ahora el desafío es lograr algo parecido, pero yendo más allá y yendo a los sistemas planetarios. Creo que hemos avanzado en buena parte con los informes recientes, el año 2020, como lo decía, existe mucha demanda y por eso, de hecho, el año 2026 queremos volver a este tema. Es un trabajo que no es de una vez, sino que requiere trabajo conjunto. Y nosotros somos sencillamente los custodios de un espacio. Entonces quisiera cerrar invitando a todas las personas que nos están viendo y que tengan acceso a esta grabación a ser parte de esta discusión. Nosotros también vamos a apoyar lo que viene con la COP y poder, ojalá, catalizar parte del cambio a través de nuestros próximos informes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Realmente es muy importante escuchar sus impresiones. Para nosotros, inclusive como parques nacionales, como vamos a haber sido invitados por parte de ustedes a este evento, es muy importante, muy significativo, toda vez que inclusive pues nuestras áreas protegidas representan también una condición importante de revisar, de analizar, de revisar en el marco de la protección de los bienes comunes que inclusive señalaba Heriberto. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle al PNUD, en principio por el Informe Nacional de Desarrollo Humano en Colombia. La verdad, es un documento muy valioso, muy significativo para el país y no quisiera despedirme sin esta frase de la doctora Sara Ferrer, que señala algo como es, abro comillas, el desarrollo humano no es algo que pueda ser llevado a las regiones. Este debe ser construido con las personas y desde los territorios como sujetos vivos, involucrando de manera activa a las instituciones locales, a los actores privados, políticos, ciudadanos y comunitarios. Cierro comillas. Me parece que eso es algo que significa lo que el informe da, que tenemos que construir con las comunidades que están en los territorios, que tenemos que construir políticas y propuestas de conservación de nuestra diversidad y nuestro cambio de visión desde la gente, desde las comunidades, con las comunidades, para que de alguna manera el valor y el sentido de valor y pertenencia de estos ecosistemas realmente sea reconocido. Entonces, agradecerle a Jimena, a Mónica, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, por supuesto, en lo que está atravesando el Ecuador con estas dificultades climáticas, todo nuestro respaldo, por supuesto, nuestra invitación a que junto con el PNUD, por supuesto, puedan encontrar el país del Ecuador respuestas y salidas a estas emergencias y estas consideraciones complejas. Y al doctor Heriberto, muchas gracias y muchas gracias por esa noticia del PNUD de ver en esta agenda de Naciones Unidas una revisión de las cuentas nacionales que creemos definitivamente es importante para analizar y valorar. Ojalá en la COP, como siempre, podamos tener una agenda como países amazónicos, como países que compartimos ecosistemas estratégicos y que podamos salir fortalecidos con una agenda común para todos los países andinos, para los países amazónicos, pero también en el entendido que estos países tienen la llave de la vida y creo que es importante que agencias como la OTCA y muchas de estas logren de alguna manera recobrar ese liderazgo regional que se necesita para fortalecer estos territorios. Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos, Jimena, Mónica, Heriberto, muchas gracias a todos los organizadores y a toda la audiencia, un saludo muy especial y un agradecimiento por su participación y apoyo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Momento crucial para nuestro planeta. Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16.